Dijo, Señor, te tengo agarrado tan fuerte, dice el canto, que nadie me podrá apartar. Oh, Nesiri, oh, Ajateresa. Señor, gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú te mueves y te manifiestas. Gloria a tu nombre. Porque tú ves el esfuerzo de cada uno de nosotros. Tú ves nuestro esfuerzo, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Cordero de Dios. Y tú vas a proveer lo necesario. Nosotros nos encargaremos de tu obra, de lo tuyo. Pero tú te encargas de lo nuestro. Tú vas a proveer lo necesario. Tú vas a darnos hasta de más. Tú vas a darnos de manera abundante. Porque lo creemos, Amarayas, y lo avanzamos. Gracias, Señor, porque somos indignos de tu presencia. Si los cielos de los cielos no te pueden contener, mucho menos este cuerpo, esta casa. Porque ante la presencia del Señor tiembla la tierra. Habla en esta mañana, Señor. Habla en esta mañana, Espíritu Santo. Soy de labios inmundos. Soy pecador y de labios inmundos. Pero en esta hora, Señor, un paso escogido para tu honra y tu gloria. Habla, Señor, y enseña a tu iglesia lo que tú quieres que aprenda, Señor. No porque yo sea autosuficiente, sino porque tú tienes misericordia. Y por amor a tu pueblo, por amor a ellos que están ahí, por amor al que está ahí, Señor, tú hablas, tú enseñas, tú instruyes y tú bendices. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, precioso Salvador. Aleluya. Gloria. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Mi alma te alaba. Ay, Cristo vive, aleluya. gloria al Señor. Oh, vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el libro, en el Evangelio según San Lucas.
Evangelio de San Lucas, capítulo número 17. Y vamos a leer solamente los versos 5 y 6 para la gloria del Señor. Lucas 17, del 5 al 6. Aleluya. Aleluya. Y saludamos a todos aquellos hermanos que nos siguen en esta transmisión, Amén. los que están viendo en vivo y los que verán en la repetición. Les pedimos que compartan este mensaje de la palabra del Señor. La Iglesia Sol de Justicia Acapulco les saluda y como les decimos, hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Ahora sí leemos la bendita palabra del Señor, versículo 5 y versículo 6. Dice así: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. El tema que vamos a ver en esta preciosa mañana lleva por título Niveles de fe. Amén. Amén. Niveles de fe, dice lleva por título. Dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua que fe es la seguridad, confianza o creencia firme en una persona, en alguna cosa o en alguna doctrina. Repito una vez más, que es la seguridad, confianza o creencia firme en una persona, cosa o doctrina. Eso es lo que dice el diccionario sobre la fe. Pero la Biblia, hermanos, en la epístola a los Hebreos, capítulo número 11, la Biblia la define de otra manera. Dice Hebreos capítulo 11 y verso 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Habla de dos cosas o dos palabras que son sinónimas: certeza y seguridad y convicción. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros queremos o decimos ver para creer, ¿verdad? Usted escucha a veces a la gente decir, mucha gente no cree en Dios porque dice que no lo ve. Quiere verlo en forma visible. Pero Dios no dice ver para creer. Dios dice creer para poder ver. Amén. Creer para poder ver. Entonces, para poder ver, nosotros necesitamos creer. En toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos los resultados de la fe. En ocasiones no se menciona la palabra como tal, pero sí los resultados de ella, ¿sí? En Génesis capítulo número 15 y verso número 6 dice, y creyó a Jehová, está hablando de Abraham, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí no menciona la palabra fe. Pero cuando dice y creyó a Jehová, obviamente está hablando de una fe. Amén. Amén. De hecho, a Abraham, ¿cómo se le llamó? El padre de la fe. Entonces, aunque no se menciona propiamente la palabra, encontramos, hermanos, como hombres que le creyeron a Dios, y dice aquí, y le fue contado por justicia.
por haberle creído a Dios. De la misma manera, mis amados hermanos, si nosotros le creemos a Dios, nos será contado por justicia, es decir, veremos el resultado de haberle creído a Dios. Y la Biblia nos da aquí en el libro de Hebreos, capítulo 11, algunos ejemplos de hombres del Antiguo Testamento que le creyeron a Dios. Vamos a ver algunos. En Hebreos 11, el verso número 2 dice, vamos a leer el 2, el 3, el 5 y el 6. Pero dice el 2, porque por ella, es decir, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe Abraham entendemos haber sido constituido el universo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por su fe y por haber agradado a Dios, precisamente por creerle, fue traspuesto. Y nosotros, hermanos, Enoc fue un tipo del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. Y nosotros, si creemos, si permanecemos, hermanos, también seremos llevados con él. Aleluya, gloria al Señor. Y dice el verso 6, pero sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Podemos ser buenas personas, buenos cristianos, ¿verdad? Pero si no tenemos fe en Dios, la fe, hermanos, nos mueve a creer todo lo que en la palabra de Dios está escrito. Amén. Esa es una clase de fe, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vean qué hermoso, hermano, nos está diciendo la palabra. Los grandes hombres y mujeres de Dios le creyeron y les fue contado por justicia. Y en el Nuevo Testamento, queridos hermanos, el Señor Jesús instó y enseñó a sus discípulos a creer en él, a tener fe. Pero sabe una cosa, hermano, la fe es progresiva. Por eso hablamos de nuestro tema, niveles de fe. La fe tiene que ser o es progresiva. Quiero decir que tiene que ir en aumento. La fe es similar a la santidad. La santidad también es progresiva. Conforme vamos conociendo de Dios, pues nos vamos, ¿verdad?, santificando, vamos quitando algunas cositas, vamos buscando más de Dios. De la misma manera, mis amados, la fe es también de manera progresiva, tiene que ir en aumento, aumentando en nuestra vida cristiana. Los apóstoles, en la lectura que hicimos, se acercaron a Jesús y le hicieron una petición. Aquí en Lucas 17, en la lectura que hicimos, en el verso número 5 dice que le dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Llegaron con una petición que ellos pensaban que el Señor iba a hacer los iba a tocar de la cabeza, o les iba a soplar, o no sé qué pensaron que les iba a hacer. Dice, aumentanos. Creyeron ellos que el Señor Jesús era el responsable de aumentarles la fe y recibieron una respuesta que no se esperaban. El Señor Jesús no les dijo, sí, espérenme, o a ver, hagan esto, hagan otro, no. El Señor Jesús les contestó. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿sí? Ellos creían que de manera automática el Señor Jesús les iba a aumentar la fe.
Pero la respuesta que les dio el divino maestro no se la esperaban. Los desconcertó totalmente cuando él les dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza. ¿Qué significa? A veces, hermanos, hay mucho mal entendido y mucha mala interpretación de la Biblia, ¿sí? Cuando dice la Escritura, Jesús le dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza. A veces creemos, hermanos, que nada más un poquito de fe, ¿verdad? Y lo decimos, no, pues con poquita fe nos alcanza, con poquita fe salimos adelante. Ya ve que el Señor dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza, no es necesaria mucha fe, nomás con un granito de azúcar o de sal, ¿verdad? A veces la disminuimos todavía más, ¿verdad? Pero ¿a qué se refería el Señor Jesús? No hablaba de una fe pequeña, no hablaba de una piringuita de fe. Hay su explicación, ¿sí? Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Era un ejemplo, obviamente, ¿verdad? La fe no la vamos a utilizar para, dice, en otro texto dice, le dijeras a este monte, quítate, vamos a andar cambiando de lugarle los montes de acuerdo a nuestra conveniencia, ¿verdad? O quitando un árbol aquí y ponerlo, yo me voy a llevar a mi casa un árbol de mango, ¿verdad? No. ¿Qué quiere decir entonces? Significa que la semilla de mostaza era una semillita muy pequeña, en otra parte de la escritura lo dice, pero dice que cuando en Mateo, vamos a leer capítulo 13, Mateo capítulo 13, del 31 al 32, dice, fíjese bien, Mateo 13, del 31 al 32 dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Aunque aquí está hablando del reino de los cielos, el ejemplo de la semilla es el mismo. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestra fe, cuando nos convertimos, es pequeña, ¿sí? Cuando nos convertimos a Cristo, hermanos, nuestra fe, pues todavía no conocemos a plenitud la palabra, no conocemos a plenitud lo que Dios puede hacer, ¿sí? Y nuestra fe es pequeña, pero conforme va pasando los años en el Evangelio, nuestra fe debe ir creciendo como la semilla de mostaza que se vuelve árbol. Dice, es muy pequeña, es la más pequeña. En aquel entonces era eso. Pero dice, después se hace hortaliza y se hace un árbol, dice, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. Quiere decir, hermanos, que la fe que es progresiva empieza como un granito de mostaza o todavía más pequeña, ¿verdad? Como un granito de sal o de azúcar y tiene que crecer, ¿sí? Tiene que aumentar para después, hermanos, tener una fe que alcance para todo, ¿sí? Que alcance inclusive a cubrir a los nuevos convertidos por nuestra fe. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuál es? ¿Cómo está nuestra fe? Que nuestra fe debe crecer, debe aumentar conforme vamos caminando en el Señor. Debemos fomentarla, preocuparnos porque nuestra fe crezca, suba de nivel. Por eso el tema se llama niveles de fe. Mateo 14, aquí mismo, 27 al 31 dice,
Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Si el Señor Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe, quiere decir que también hay mucha fe. ¿Sí me explico bien? ¿Sí? Hermanos, Pedro, que apenas estaba empezando a caminar con el maestro, que apenas estaba empezando a conocer de Jesús, a saber, cuando vio que estaba la tormenta, él dijo, a ver si eres tú, haz que yo vaya. Y Jesús lo llamó y de momento empezó a caminar sobre el mar. Pero al verle el fuerte viento y que no estaba preparado realmente como el Pedro que encontramos después del derramamiento del Espíritu Santo, vea cómo cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, ya no era el Pedro que encontramos aquí en Mateo. ¿Sí me explico? Ya era un Pedro diferente, es decir, su fe ya había crecido. Aquí el Señor lo llamó hombre de poca fe. Vamos a ver otro ejemplo. Mateo capítulo 17, versículos del 14 al 20. Mateo 17, del 14 al 20. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedlo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Vean, hermanos, este pasaje de la Biblia, cómo dice que había un hombre enfermo, lunático, y que la gente fue directamente a Jesús. Dice, porque lo he traído a sus discípulos y no lo han podido sanar. Y el Señor Jesús se airó, se enojó, se sentía defraudado por sus discípulos, porque dijo, oh generación incrédula. ¿Y qué es el incrédulo? Falto de fe. ¿Sí? Falto de fe, ese es el incrédulo. Falto de fe. Oh generación incrédula, dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedlo acá. ¿Sí? Vean cómo Jesús se sentía airado, ¿sí? Se sentía molesto con sus discípulos, porque por más que les enseñaba, por más que les mostraba, por más que les predicaba, los discípulos como que no entendían todavía. Y hermano, lo mismo sucede con nosotros. Tenemos años en el evangelio y todavía dudamos, todavía andamos, que nuestra fe todavía anda por los suelos. El Señor nos va a decir, ¿hasta cuándo te voy a soportar?
¿Hasta cuándo vas a hacer que tu fe crezca? ¿Hasta cuándo vas a empezar a crecer en fe? Y dice que todavía los apóstoles, ¿verdad? Se acercan, oye, ¿por qué nosotros no lo pudimos sanar? ¿Verdad? Y Jesús, vale, que les habló bonito. ¿No? Por vuestra poca fe. Nuevamente menciona poca fe. A Pedro le dijo hombre de poca fe. Y a ellos les dijo por vuestra poca fe. Nuevamente, hermanos, si hay poca fe, pues hay mucha fe. Y les vuelve a mencionar, les dice, porque de cierto os digo, nuevamente les dijo, vean, hermanos, los discípulos, ahora nosotros lo entendemos porque pues ya se nos abre, ¿verdad?, el entendimiento con la escritura. Pero si estuviéramos en esa situación, pues también seríamos de dura cerviz, o como se dice hoy, ¿verdad? De cabeza dura, o cabeza hueca. Ahora ya lo entendemos y ahora ya lo comprendemos. Ah, si no, yo si estuviera con el Señor, pues yo iba a ser el mejor de todos. Ah, porque ahora ya lo conocemos. Pero a ver si hubiéramos estado en aquel entonces. Y les dice nuevamente, porque si tuvieres fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y pasará, y nada os será imposible. Pero ese nada que será imposible es nada, pero lo normal, lo natural, ¿sí? O sea, no porque yo tenga fe voy a orar para que el diablo se convierta. Eso ya no sucede así, ¿sí? O para que un círculo sea cuadrado, ¿sí? O para que el sol salga de noche. ¿Sí me explico bien? Son cosas, dice nada imposible, pero que sea natural, como sanar, como recibir una bendición, como resolvernos un problema. Todo eso el Señor lo va a hacer. Nada será imposible, gloria al Señor. ¿Sí? Nada os será imposible. Entonces, hermanos, si nosotros, por ejemplo, si usted se para en la entrada de un edificio, es un ejemplo que yo lo manejo mucho. Si usted se para en la entrada de un edificio, ¿qué es lo que ve de primera vista? Los carros que pasan, ¿verdad? La gente que pasa, las fachadas de las casas que están enfrente. Es lo que le alcanza a ver su vista. Pero si usted se sube al segundo nivel, ¿qué es lo que ve? El techo de los automóviles, las azoteas de las casas vecinas, otro poco más allá de lo que normalmente ve, ¿verdad? Ve y ¡ay, qué bonita vista! Se ve lejos. Pero si sube al tercero, al cuarto o al quinto nivel, llega el momento en que ve los cerros sobre las casas y alcanza su vista a ver, le decía a los hermanos, donde yo vivo, me subo a la azotea y se alcanza a ver un poquito el mar y tantito de las brisas ahí, el piquito de aquel lado. Pero cuando me subo vendiendo y me subo hasta la Burócratas, se ve desde Icacos, desde Costa Azul hasta la isla de la Roqueta. O sea, veo todo. Así es el nivel de fe, hermano. Cuando estemos en fe en el primer nivel, vemos lo poquito. Por eso no vemos gran cosa en el Señor, por eso no hay grandes manifestaciones, porque vemos poco. Pero si vamos subiendo de nivel en nuestra fe, vamos a ir viendo más hasta ver, yo porque ya me acostumbré y lo veo seguido, pero si sube una gente, ¿verdad?, que nunca ha mirado desde allá, o cuando pasan la vista de la bahía con drones, ¿verdad?, que tenemos otra perspectiva. ¡Ay, qué bonito se ve! ¿Verdad? Vemos cosas tan hermosas. ¿Por qué? Porque está en lo alto. Eso es lo que queremos entender, hermano. Que si nuestra fe está hasta arriba, vamos a ver cosas que aquí ahorita no las vemos. Porque no hemos subido de niveles. Por eso el tema es niveles de fe. Amén. Amén, aleluya. Y si nuestra fe ahorita es como la semillita de mostaza, bueno, hay que sembrarla
y hacer que crezca esa semilla. Gloria al Señor. Si el Señor, les repito, dice hombres de poca fe, quiere decir que hay más fe o que hay hombres de mucha fe. ¿Los hubo en la Biblia, hermanos? A ver, vamos a ver. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 10. Amén. Dice así. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ve y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Hay mucha fe? Sí la hay. Y este centurión era romano, no era judío. ¿Sí? Hermanos, hay ocasiones en que a veces la gente inconversa nos pone el ejemplo. ¿Sí? Y este hombre era romano, era centurión. Y cuando Jesús dice, bueno, voy a sanarle, no es necesario que vayas. Tú di la palabra. Porque él reconoció la autoridad de Jesús y el poder de Jesús. Yo soy hombre que tiene autoridad y le digo a este ve y lo hace, a aquel ven y viene, etcétera. Dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús, ¿qué dice? Se maravilló. ¿Sí? Y le dijo a la gente, me imagino que estaba el hombre aquí y volteó, ni en Jerusalén he hallado tanta fe. ¿Sí? Vean, hermanos, cómo había a Pedro, que era su discípulo, le dijo hombre de poca fe, y a los discípulos, y a este hombre dice, ni en Jerusalén he hallado tanta fe. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué nos corresponde a nosotros? Hacer que nuestra fe crezca para que el Señor se maraville de nosotros. Quiere que el Señor se maraville de usted y diga, mira, a mi hijo tiene poco de convertido y mira, ni los que tienen 20 años. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo, Mateo capítulo 15. Busqué citas más o menos acordes ahí cerca para no andar buscando tanto. Mateo capítulo 15, del 21 al 28. Vamos a ver otro ejemplo. A ver con cuál nos identificamos. Mateo 15 del 21 al 28 dice, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Aleluya. Amén. Otra persona que no llevó al enfermo fue a clamar a Jesús y era tanta su insistencia que los discípulos se enfadaron. Señor, despídela, viene gritando tras nosotros. ¿Verdad? A veces nosotros queremos que nomás oramos
5 minutos y ya queremos que el Señor resuelva nuestra petición. ¿Sí o no? Y ella insistente, iba detrás, imagínense, ¿verdad? La mujer tiene fama de ser insistente, ¿no? Ahí va la mujer, dando voces, imagino que gritaba, ¿verdad? Y tal vez agarraba a los discípulos para querer acercarse a Jesús, y por eso los discípulos se enfadaron. Y entonces el Jesús les dijo, no, yo he venido, dice, para hacer esto, ¿no? Y le dice la mujer, le dice el Jesús, no está bien tomar del pan de la mesa y echárselo a los perrillos, porque esta mujer no había creído en Jesús. El pan, la salvación, la sanidad era para los hijos de Dios, la sanidad. Pero ella dijo, sí, Señor, reconoció su condición. Pero dice, pero aún los perrillos comen de las migajas. No me des el pan, dame una migaja. Se conformaba con lo poco. Y Jesús al verla, pero ¿sabe qué? Él dialoga esto para testimonio, porque él conoce los corazones, ¿verdad? Sabía lo que la mujer le iba a contestar, sabía lo que la mujer le iba a decir, ¿sí? Él sabía, por eso él dialoga para testimonio nuestro, ¿sí? No está nada más porque sí. Y le dice, oh mujer, grande es tu fe. Vean cómo nuevamente aquello les dijo hombres de poca fe, y al centurión dijo, ni en Jerusalén he hallado tanta fe, y en esta mujer dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Aleluya. Aleluya. Hermano, qué hermoso sería, ¿verdad? Que el Señor nos dijera, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, ¿sí? Quiere decir, hermanos, que hay más fe, mucha fe. ¿Cómo está nuestra fe? Ahí viene la pregunta. Pregúntese y preguntémonos nosotros mismos. ¿Cómo está mi fe? ¿Cuánta fe tengo? ¿Me alcanza o necesito subir de nivel? Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pida con fe, no dudando nada. Hermanos, a veces pedimos, pero creemos que no lo merecemos, que no somos dignos de recibir lo que pedimos. De entrada, no somos dignos, ¿verdad? No es que usted lo piense, no te he equivocado. De entrada, no somos dignos, pero lo hace por su misericordia. Amén, aleluya. Él lo hace por su misericordia, por su amor. Hermanos, pidamos con fe, dice, no dudando. No pensemos en tu interior, es que a lo mejor no, es que yo lo veo imposible. Es que a lo mejor y a lo mejor y a lo mejor, y ya hay duda en nosotros. Dice, no dudando nada, dice Santiago 1:6. No, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, ¿sí? Pero ahora bien, hermanos, ¿cómo está nuestra fe? Pero ahora otra pregunta. ¿Cómo podemos hacer para que nuestra fe crezca? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué nivel estamos primeramente? ¿En el primer nivel o en el segundo nivel? Pero ¿cómo podemos hacer para que nuestra fe crezca? Primeramente, hermanos, orando. Orando, pidiéndole a Dios que Él nos aumente la fe. Amén. Que Él, hermanos, nos haga tener esa seguridad a través de la oración. Hermanos, cuando conocemos a una persona, la mejor manera de conocer sus gustos, de conocer pues hasta sus defectos, de conocer qué piensa, es dialogando, platicando, ¿verdad? Así vamos conociendo y ahí le vamos preguntando, ¿verdad? ¿Qué te gusta?
qué no te gusta, qué te hace enojar, cuál es tu sabor preferido de un helado, de un dulce, no sé. A veces cosas banales, ¿verdad? Pero vamos conociendo a la persona y vamos viendo que es buena persona, vamos viendo sus sentimientos, etcétera. Cuando estamos orando, hermanos, aprendemos a conocer a Dios. Aprendemos a conocerle, a tener confianza, a tener intimidad con Dios a través de la oración. Hebreos capítulo 10 y verso 22 nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Pero dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Quiere decir, hermanos, que debemos de acercarnos a Dios con un corazón sincero. Acercarnos, hermano, hasta hay un canto, ¿verdad? Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. Acercándonos, hermanos, orando en un periodo de oración en nuestros hogares, orando al Señor. El capítulo 4 y verso 16 de aquí mismo de Hebreos dice, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, aquí nos está diciendo que nos acerquemos para hallar gracia, para tener fe, para creer más en el Señor. Así, hermanos, nuestra fe va a ir creciendo. Entre más oramos, más creemos. Entre más oramos, más confiamos. Entre más oramos, más cosas maravillosas vamos a ir viendo en el nombre del Señor. Aleluya. Pero también, hermanos, esa es la principal, orar. Hermanos, si no oramos, ¿cómo vamos a ver la mano de Dios? Si no oramos, ¿cómo vamos a poder clamar a Dios en fe? Pero también leyendo la palabra del Señor. Segunda a Timoteo, capítulo 3 y versos del 14 al 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar. ¿Qué nos va a enseñar? A tener fe. ¿Qué nos va a enseñar? A creer. ¿Qué nos va a enseñar, hermanos? A llevar una vida agradable a Él. Para enseñar, para corregir nuestros errores, corregir en lo que estamos fallando, corregir en nuestras dudas, ¿verdad? Para corregir, para instruir, nos va a enseñar cómo creer en Él, cómo confiar en Él, ¿sí? Para creer, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado. Él nos va a preparar por medio de la lectura de su palabra, ¿sí? Y Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y qué dice? Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y cómo vamos a conocer del Señor? A través de la lectura de la palabra. ¿Cómo vamos a aprender a confiar en Dios? A través de la lectura de la palabra. A veces no sabemos ni qué hay para nosotros porque no leemos la palabra. No la leemos. Y por eso están los pastores, para que usted, si tiene alguna duda, se acerque a él, ¿verdad? Hermano, ¿por qué dice así la escritura? ¿Por qué esto? ¿Qué significa? Y por eso, hermanos, haciendo esto, nuestra fe va a crecer, va a aumentar. No es que Dios nos la va a dar por sí sola, sino que somos responsables de aumentarla. La Biblia menciona que cuando pidamos algo, lo hagamos con fe. Créale a Dios, aunque de momento no lo vea. Creámosle a Dios, hermanos, aunque todo parezca adverso, aunque todo parezca contrario. Esa es la fe, creer antes de que suceda.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la seguridad. Si usted espera salvación, sanidad, si usted espera que le resuelva un problema, ya délo por hecho. Confíe en Dios, créale a Dios, hermano, pídale con fe y Él va a hacerlo para gloria de su nombre. Aleluya. No dudemos. Qué hermoso es confiar en Dios y esperar en Él, porque la fe hace que suceda. ¿Quiere subir o queremos subir de nivel? Queremos subir. A ver, a lo mejor estamos en el primero o a lo mejor estamos en el sótano. Queremos subir al primero, al segundo o al tercer nivel. ¿Quiere subir de fe? Pongámoslo en práctica. Ejercitémosla. Creamos con todo nuestro corazón. Nosotros hacemos lo que es posible, pero Él se encarga de lo que es imposible. Amén, aleluya. Usted encárguese y ahora lo aplicamos a nuestro lugar. Nosotros vamos a hacer lo que es posible, pero Él se va a encargar de lo imposible. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Quiere ver lo imposible? Amén. ¿Quiere ver la mano de Dios en toda su magnitud? Amén. Subamos de nivel. Pidámosle a Dios, hermanos, y si todos llegamos hasta arriba, hermanos, vamos a ver grandes cosas de parte de Dios. Y grandes cosas nos esperan. Amén. Amén, aleluya. Digámosle como al Señor, ¿verdad? Pero ya sabemos la respuesta. Señor, auméntame la fe. Pero Él te va a decir si tienes fe como un granito de mostaza. Pero que no se quede ahí. No te conformes con ese pedacito. Siémbrala en tu corazón para que esa semilla reproduzca y se haga un árbol y nos abarque a todos nosotros. Aleluya. ¿Quiere venir al altar del Señor, hermano, y pedirle a Dios que Él nos aumente la fe? Pero también nosotros somos responsables de que esa fe aumente. Aleluya. Aleluya. Si usted quiere ver, pues el Señor dice creer para poder ver. Y vamos a ver grandes señales y maravillas. Y vamos a ver sanidades. Y vamos a ver conversiones. Y vamos a ver, hermanos, la mano de Dios. Amén. Aleluya. Oramos. Padre bueno que estás en el cielo. Señor Dios Todopoderoso, en esta preciosa hora estamos delante de ti. Hemos venido, Señor, en esta hora a aprender de tu palabra. No es que todo lo hayamos alcanzado ya, Señor. Nadie de nosotros lo ha alcanzado ya. Estamos en un proceso de crecimiento. Estamos en un proceso de aprendizaje. Y necesitábamos aprender también que la fe es progresiva. Que la fe debe de ir aumentando día con día. Por medio de la oración, por medio de la lectura de tu palabra, pero también por medio de congregarnos, por medio de buscar tu rostro en la congregación, por medio de santificarnos también. Hay muchos factores que nos ayudan para que nuestra fe crezca, que no tengamos una fe de primer nivel, que tengamos una fe grande, como la semilla de mostaza sembrada, que crece y se vuelve un árbol frondoso en el cual las aves hacen su nido. Y dice, nada os será imposible, pero nada de lo común, nada de lo real, nada de lo lógico. Vamos a ver, Señor, por medio de la fe, que nuestra familia se convierta. Vamos a ver, Señor, prodigios, milagros y maravillas. Vamos a ver, Señor, tu mano poderosa. Vamos a ver, Señor, derramamiento del Espíritu Santo. Tú le recriminaste a los discípulos, ¿por qué dudáis, hombres de poca fe? Y no queremos, Señor, que nosotros nos digas de esa manera. Queremos, Señor, ser hombres
como la mujer cananea, como el centurión, que hasta tú mismo te sorprendiste y tú dialogaste con ellos sabiendo sus respuestas y lo dejaste para testimonio nuestro. Que podamos tener esa fe que alcance para sanar a los enfermos, para que los enfermos sean sanos. Que esa fe nos alcance, Señor, para sentir tu presencia en cada corazón. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Prepara nuestra vida, Señor. No nada más la vida de los pastores, no nada más la vida de cada uno de los pastores, sino la vida de la congregación, la vida espiritual de tus hijos. Que ellos puedan valerse por sí mismos. De misericordia. De misericordia. Oh, santo eres, Señor. Queremos ver más tu gloria. Inúndanos más. Inúndanos de tu gloria. Cuando tú te fuiste, Señor, los discípulos se sentían desamparados. Oh, bendito Señor. Pero fue necesario el derramamiento del Espíritu Santo para que retomaran nuevas fuerzas, para que retomaran nuevos ánimos, nuevos bríos. Y pudieran seguir. Ya no era el Pedro temeroso que se hundió en el mar. Ya era el Pedro que podía predicar tu palabra con autoridad. Ya no era el Pedro falto de fe que te negó. A veces no te negamos con nuestros labios, pero te negamos con nuestros hechos. A veces con nuestros labios te alabamos, pero con nuestros hechos te negamos. Prepara nuestra vida, Señor, que crezcamos en fe. A veces te decimos, Señor, auméntame la fe, pero ahora hemos conocido el camino. Tú has hablado, Señor, a tu pueblo. Tú has hablado lo que a nosotros nos has enseñado. De misericordia. Dar la palabra en fe, Señor. Si hasta ahora no hemos crecido en fe, Señor, ahora en adelante, Señor, ayúdame, enséñame a creer, a confiar. Y dice que nada os será imposible. Quiero ver milagros y maravillas. Quiero ver gente convertirse, caer rendida a tus pies, Señor. Queremos ver una iglesia llena, una iglesia no solamente llena con gente, sino llena de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Pero eso no depende de un solo hombre. Eso depende de todos nosotros. Porque la fe no se hereda. Cada uno de nosotros somos responsables. Pero por medio de testimonios, nuestra fe también puede aumentar, puede crecer. Por eso es necesario dar testimonio de lo que tú haces, Señor. Porque yo me gozo cuando oigo un testimonio.
porque yo me lleno de gozo y me edifica cuando escucho que tú haces algo en un hermano. Y eso me motiva, porque tú lo puedes hacer conmigo también. Señor, aquí estamos, Padre. Bendice a cada hermana, a cada hermano. Bendícenos, Señor, para gloria y honra de tu precioso nombre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias. Porque a ti te ha placido así, Señor. Porque así te ha placido a ti, Señor. Muchas gracias, Señor. Sigue bendiciendo esta iglesia, este pueblo, Sol de Justicia. Y a todos aquellos que nos escuchan, Señor, y que nos miran. Ahí también manifiéstate en sus corazones y en sus vidas. Gracias te damos, Señor. Nos despedimos de todos aquellos que han seguido esta transmisión. Que el Señor les bendiga y nos vemos hasta la próxima. Amén.